Bienvenidos a la comarca Cunayala, más conocido como las Islas San Blas, aquí en Panamá, parceros. Vamos a estar haciendo este increíble tour desde Colombia a Panamá. Vamos a vivir una increíble experiencia en estas paradisíacas islas del Caribe panameño y vamos a estar conociendo una hermosa comunidad llamada Cuna, que a propósito es colombiana, que emigró hace mucho tiempo y ahora vive en este paraíso. Parceritos, acompáñenme, vamos a perdernos por Colombia y por Panamá. Vamos pues. Después de recorrer la encantadora Cartagena, emprendí viaje hacia un nuevo destino y pasando por los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba y Antioquia, llegué a Necoclí, donde dejé mi moto y tomé un bote hacia Capurganá y Sapsurro en el departamento del Chocó, lugar donde me uniría a un estupendo equipo y donde iniciaría esta fabulosa aventura por el Caribe colombo-panameño. Amigos, día número 1, los saludo desde el encantador pueblito de Sapsurro, al norte del hermoso Chocó. Estamos todos listos para iniciar esta gran aventura. Nos vamos para las Islas San Blas. Ya todo el equipo vamos como 18 personas. Está muy multicultural, personas de todo el mundo. Soy el único colombiano en esta aventura, así que pues va a estar muy divertido. ¡Fuímonos! Oigan, y algo muy importante que tienen que tener en cuenta es el ingreso a Panamá. Obviamente estamos entrando a un nuevo país, tienen que traer su pasaporte. Recomiendan demostrar $500, mostrar también reservas de hospedaje y también de avión para la salida del país. Recuerden que pues acá este borde del Darién, digamos, es bastante riguroso por todo este tema migratorio hacia Estados Unidos, así que ténganlo muy presente, parceritos. Fuímonos pues. Es parte de la aventura, está lloviendo, vamos directo a una tormenta. Nos recibió una pequeña lluviecita acá en esta paradisíaca isla y nos alistamos para viajar en estas canoas aquí llamadas cayucos hacia nuestra primera actividad de la tarde del día de hoy aquí en las Islas San Blas. Amigos, y llegamos al hogar de los Cuna, los protectores de todas estas paradisíacas islas. Nos encontramos acá en Caledonia. Es una de las poblaciones que habitan pues estas 360 islas. Hay varias comunidades a lo largo de todo el recorrido que uno hace desde Colombia hasta Panamá. La historia de los Cuna es bastante interesante y les cuento que los Cuna vienen desde Colombia y todo se debió a la conquista española para los años 1500, cuando llegaron a las costas de Colombia y a la parte del Urabá antioqueño. Pasaron muchísimas cosas en ese tiempo, amigos. Los españoles ganaron la confianza de la comunidad Cuna, se fueron y después volvieron a apoderarse de toda la riqueza que ellos tenían. Los Cuna se vieron obligados a huir de Colombia
Entonces empezaron a emigrar por toda la parte del Darién, a subir por todas las costas de Panamá. Bueno, en ese momento no era Panamá. Y empezaron a llegar a todas estas partes, a todas estas islas que hoy en día son conocidas como la comarca Cuna y el exterior lo conoce como las Islas San Blas, parceros. Así que es bastante interesante esta comunidad, amigos. Vienen de Colombia, eso lo hace mucho más pues enriquecedor, ¿no? Saber que pues teníamos esto, aún quedan dos comunidades descendientes pues de esta comunidad allí en la parte de Colombia que decidieron establecerse y lograron pues sobrevivir a los tiempos de la conquista española y demás. Amigos, buenos días, los saludo desde la isla Atidu, acá en las encantadoras Islas San Blas. Oigan, espectacular está esto, en serio que no entiendo por qué regalamos esto hace muchos años, pero bueno, lo hecho está, amigos. El caso es que esto está un completísimo paraíso. El equipo está desayunando, yo ya eché bañito. Y bueno, vamos a unirnos, vamos a desayunar. Bueno, estamos listos para el día 2. Nos vamos a recorrer unas islas. What's the plan for today, Jade? Today we go to 3 different islands. Oh. And we'll do some snorkeling and some volleyball. Nice. Let's go. Amigos, llegamos a Mandunga. Esta es la segunda isla que estamos visitando en este tour por las Islas San Blas. Está una nota este lugar, vean en esto. Esta va a ser una isla de paso, pero la vamos a disfrutar. La actividad para el momento es que vamos a hacer el baile tradicional acá de los gunas. Acá todos están vistiendo, están con sus trajes y están listos para una súper tradicional danza acá con una de las gunas de esta comunidad. Oigan, ya llevamos 4 islas recorridas y la verdad es que, pues bueno, me pregunto el por qué regalaron esta parte de Colombia, parce. Seguramente no conocían el potencial que teníamos, pero pues es bastante triste, parce, porque qué paraíso que son las Islas San Blas. En serio que no hay palabras para describir esto, vean. ¿Quién dirá? Si ustedes saben más del tema, coméntenlo por ahí, anoten qué pasó, cómo fue el cuento bien, porque hay varias versiones, así que hubiera sido nuestro de Colombia, pero pues ni modo, ya que se puede hacer, parceros. Ahí se la dejo, vengan a visitar esto sin embargo. Bueno, estoy acá con los curas, se están luciendo el día de hoy con la cena. Dicen que tenemos que burrito sabanero. Burrito sabanero. Vamos a comer burrito sabanero. Los manes se pusieron ahí en la tripulación, vean, Capi. Vean.
todos los marineros, los capitanes acá. Oigan, va a estar buena la cena acá de parte de los Kuna. Oigan, y terminamos la noche del día 2 bailando reggae de Panamá, que también lo llaman plena. A dormir pues, parceros. Hello guys, my name is Senna, I'm from the Netherlands. And yeah, we're on the third island today, having so much fun already. We're snorkeling, we're playing some little volleyball. Yeah, just another casual day in paradise again. And we're gonna have a lot of fun. Bye-bye. La cena del día de hoy. Amanece aquí en Ordu. Estoy con Olga. And what do we have for breakfast? We have a variety of a lot of things. We have, for example, nice oatmeal with Kuna fresh bread over here, freshly so baked delicious. for us, with spread and oatmeal with a lot of chia seeds and cinnamon and apples and cranberries, and then of course our fruit selection. Thank you so much. You're welcome. Oigan, una chimba de día nos espera el día de hoy. Así que pues bueno, vamos a recargar energías con esta delicia de desayuno y a continuar con toda esta aventura. Fuímonos pues. Ay, parce, tengo mamado. Está muy fuerte las olas. Vi una langosta y un erizo. Así que bueno, valió la pena la sumergida. Bueno, y seguimos recorriendo la isla. Miro, acá vamos con Felipe, que es parte de la tripulación de San Blas Adventure, de acá de los Kuna. Nos vinimos a dar una vueltica por la comunidad. Vean. Hay de todo, parcerito, ya. Capi, que nos fuimos, Capi, nos fuimos. Estamos aquí con el Capi, estamos a 30 minutos de tierra firme, ¿cierto? A 30 minutos de tierra firme, parcero. Amigos, después de 4 días llegamos a tierra firme. Nos espera ahora un viajecito en estas camionetas hacia la ciudad de Panamá. Un trayecto de 2 horas y media a 3, es lo que nos dicen por acá. Nos despedimos de esta aventura después de 4 días por el Caribe, navegando por el Caribe, por las Islas San Blas. Ya la mayoría se fue, pero quedamos acá los propios
Así que, parceros, nos vemos en una próxima aventura. See you next time. Desde Panamá.